Hola mis amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un pueblo muy querido por quienes son oriundos del Guanabacoa. Y vamos a hablar de personajes famosos del pueblo que muchos de nosotros vamos a recordar. No se vayan, que en unos segundos regresamos. Hola mis amigos, como les decía al principio, hoy vamos a hablar de algunos personajes que vivieron en Guanabacoa, mi pueblo natal. Claro, personajes que para mí fueron reconocidos en lo que es lo popular, ¿no? No voy a hablar, por supuesto, de las figuras altamente célebres, ¿no? Mundialmente famosas, como es el caso de Bolenieve, Rita Montaner, Ernesto Lecuona. No, voy a hablar de personas del pueblo que se hicieron por una cosa o por otra reconocidas, populares. Esto no quiere decir que los que hayan sido populares para mí lo sean para todos los guanabacoenses, pero estoy seguro que muchos de los que vean este video van a recordar y van a rememorar a estos personajes. Ante todo quiero recordar que Guanabacoa siempre fue un pueblo hermoso y próspero, hasta que después de 1959 empezaron esa belleza y ese desarrollo a decrecer hasta los días de hoy, que según los videos que traen la gente que van a Guanabacoa, que visitan Guanabacoa en la actualidad, se ve que de aquel pueblo tan lindo y que llegó a ser en su momento el segundo municipio más industrializado de toda La Habana, hoy solo quedan ruinas. Sus lindas casas coloniales están en ruinas y las no tan coloniales están en ruinas o están a derrumbarse. Qué lástima. Por eso, como les decía, vamos a recordar algunas de aquellas personas que fueron muy conocidas y que nos van a transportar a aquellas etapas de nuestras vidas, en nuestra linda y siempre recordada Guanabacoa. Vamos a comenzar por un personaje que para mí fue muy famoso, una persona que fue muy famosa en Guanabacoa, Rigoberto Sánchez, el pitcher, más conocido por bulto de ropa. Bulto de ropa. Dice que cuando era pequeño le gustaba mucho la pelota, pero era tan pobre, según cuenta su hermana, que él iba, el traje de pelotero, su ropa de pelotero, tenía que llevarla en un bultico de un saco, hecho con saco de inútil. Le pusieron bulto de ropa. Llegó a ser tan buen pitcher que fue el primer pitcher de los industriales. Cuando los industriales tenían pitcher del calibre de Alfredo Estrí, de Andrés Liaño, de Manolo Hurtado, en aquella época el bulto llegó a ser el primer pitcher de los industriales. Pero era una gente muy simpática. A pesar de ser tan buen pelotero, era una gente muy alegre, tenía muchos bicharachos. Él llegaba al parque de Guanabacoa y todo el mundo, mira, llegó el bulto, mira, ahí viene el bulto. Entonces la gente, los amantes de la pelota, se reunían alrededor de él y él empezaba a hacer cuentos. A la gente le gustaban los cuentos de los peloteros, de los juegos, y siempre tenía gente alrededor y todo el mundo escuchándolo. Era una gente que tenía mucha chispa también, ¿no? Y muy simpático. Yo recuerdo que cuando él pichaba con los industriales en el Latino, yo iba con mi padre. Mi padre tenía un carro y íbamos a ver todos los juegos donde él pichaba. Y cada vez que sacaba, casi siempre que se acababa el juego, el viejo mío le daba botella para Guanabacoa, porque el pobre, un pitcher de aquella época, aunque fuera pitcher de donde fuera, no tenía carro ni tenía nada de eso. Y él tenía que terminar el juego y ir en una guagua para Guanabacoa. Entonces el viejo mío le daba la botella, ¿no? Y yo recuerdo que del Latino al parque de Guanabacoa íbamos riéndonos todo el tiempo en el carro, porque era muy ocurrente, una gente muy ocurrente y fue muy querido. Me enteré que falleció hace poco en Guanabacoa, una lástima porque era, como les decía, una gente muy querida en Guanabacoa. Otra persona que tuvo mucho que ver con el deporte y era muy popular por eso mismo, por lo buen pelotero que fue, era Emilio Naranjo, conocido por Naranjito. Fue un catcher que dicen que jugó béisbol profesional y también era una gente muy simpática y sabía mucho de pelota. Y entonces en el parque de Guanabacoa siempre han habido mucha gente hablando de pelota. Y Naranjito, cuando él llegaba, la gente lo escuchaba. La gente, mira, viene Naranjito, viene Naranjito. Por lo menos entre los muchachos que nos gustaba la pelota, era una gente muy popular. Creo que después llegó a ser allá, siendo ya una persona mayor, ¿no?
llegó a ser entrenador de los Industriales, de Queche o algo así, ¿no? Creo que fue el que enseñó a jugar a Medina, una figura también famosísima en Guanabacoa, un gran catcher, uno de los mejores que ha dado nuestro país, y también muy famoso, Pedro Medina. Bueno, dicen que Naranjito era su maestro, yo me acuerdo que en Medina más o menos era de mi edad, y siempre Naranjito en el Deveche, yo iba mucho al Deveche, y Naranjito, claro, Medina se destacaba mucho, y Naranjito siempre lo celebraba él. Decía que iba a ser un gran catcher, no se equivocó. Medina iba a ser un gran catcher, que en paz descanse, que como lo decía, falleció hace muy poco. Entonces Medina fue famoso, Naranjito muy famoso también. Había otro personaje que también era muy popular, que no era, creo que no jugó pelota, pero le gustaba mucho el ambiente de la pelota, era muy amigo del bulto de ropa, andaban juntos y siempre estaba por el parque también. Era el famoso Bacallao, era un prieto que andaba con casi siempre con una camisetilla esa que se ponían los hombres antes en Cuba, pero tenía un montón de cadenas puestas. Y entonces la gente decía, mira, ahí viene Bacallao, era muy famoso entre los guanabacoenses. Siempre estaba por el parque, por ahí donde se jugaba dominó, esa era la zona de él. Ya me imagino que haya muerto ya, pero era una gente muy famosa. También era muy conocido, ese no sé si era pelotero, bueno, el pelotero no puedo decir porque era de este tamaño, así era chiquitico, le decían Kiko el Enano. Era muy famoso ahí en el parque también. Dicen que tenía mucho dinero, en el capitalismo tenía mucho dinero. Y porque creo que tenía, no sé si era joyero o tenía casa o sea, cosas de juego y cosas de esas. Era muy mujeriego, le gustaba mucho a las mujeres, un enano, pero siempre estaban metiendo. Yo me acuerdo que era un niño, yo lo veía que se metía con todas las mujeres que pasaban. Las mujeres lo miraban, y el enano este, pero dicen que tenía plata. Y era muy famoso, Kiko el Enano. Recordando la etapa de estudiante, cuando éramos bien jóvenes. En Guanabacoa había varias escuelas, estaba Urcelia Díaz, estaba Enrique Hall, estaban Mártires de Regla, estaba Jesús Lancha, y aquí había un personaje muy famoso. Yo nunca estudié en Jesús Lancha, yo estudié en Enrique Hall, en Mártires de Regla y en Urcelia, pero nunca estudié en Jesús Lancha. Y había un personaje que era muy famoso en el parque, cuando se reunían los jóvenes después que terminábamos las clases en toda la secundaria, en el parque se iba y se mencionaba mucho ese nombre. Era la Peralta, creo que era la directora, pero que la gente hablaba en peste de ella. Parece que era muy recta, ¿no? Muy recta. Y todo el mundo, no, la Peralta, oye, que te va a coger la Peralta, que se entera la Peralta. Y la Peralta que yo nunca la vi, pero oí hablar tanto de ella que más nunca se me olvidó en el ambiente ese de las escuelas secundarias. En ese mismo ambiente de juventud, en Guanabacoa, años 65, 70, yo tenía 15 años, había mucho auge con la fiesta de los 15 de las muchachas. Y era muy famosa la sociedad del mañana, el reparto mañana, que iban a bailar 15 la gente ahí, las fiestas se hacían ahí, y en el Progreso, frente a los escolapios. Y entonces era bailar 15, oye, están ensayando los 15 de fulana, están ensayando los 15 de mengana, los 15 son el sábado, generalmente eran los sábados, el sábado no sé cuánto, en el Progreso o en mañana. Pero había un tipo que era famoso, porque era el que montaba los 15. Estoy hablando de Pepe Monaguillo. Pepe Monaguillo. Yo tenía 15 años, él tendría más que yo, no sé, 5 o 6 años más que yo, porque era el que montaba los 15. Pero la gente más o menos de mi edad, cuando uno tiene 15 años, 14, 15 años, quiere saber bailar bien y aprender a bailar, sobre todo casino. Y cuando tú ves un muchacho de eso, que se destaca, además monta 15, que tiene habilidad para el baile, uno dice, yo quisiera bailar igual que él, yo quisiera hacer igual que él. Y entonces se mencionaba mucho, no, ¿y quién está montando los 15? No, Pepito Monaguillo. Y era muy famoso por eso, por la habilidad que tenía para bailar y que sabía mucho de baile. Bueno, tanto que montaba los 15, los mejores 15 de Guanabacoa. Uno de los mejores que los montaba era él. Ahora, como estamos hablando de Guanabacoa, es inevitable hablar de la santería, las religiones yoruba, afro-cubana. Y ahí tenemos el honor, los guanabacoenses, de haber tenido uno de los santeros, dos santeros muy famosos. Este que voy a mencionar primero, yo creo que fue uno de los santeros más famosos de Cuba. Estoy hablando de Arcadio Campo. Arcadio Campo fue un santero reconocido. Vivía en Bertemati, justo en la calle donde vivía yo.
Él vivía en la loma. Yo me acuerdo cuando en los días que habían toques santos en su casa, se ponía la cuadra llena y yo iba a subir a la loma y me paraba por fuera a oír los tambores. A mí me gusta mucho la música, ¿no? Los tambores, y yo me ponía a oír como tocaban los tambores. Y cada vez que yo veía a Arcadio, a mí me impresionaba porque era un hombre serio que inspiraba respeto. Se veía un buen hombre, era un santero famoso, muy reconocido, pero me inspiraba eso, respeto, bondad, la gente seria, limpia, siempre estaba limpio. Era una persona muy conocida y todo el mundo, donde quiera que él pasaba por la cuadra, la gente, ahí viene Arcadio, mira Arcadio. Mi papá lo conocía, o sea, lo saludaba eso. Buenos días, Arcadio, buenos días, ¿cómo está? O sea, una gente muy educada. El otro, el que quería hablar, muy famoso también, es de Enriquito. Enriquito, el de la Jata. Enriquito de la Jata, un babalao súper famoso, que murió a los 99 años. Se dice que llegó a tener más de 2000 ahijados. Los 16 de diciembre, en el portal de su casa, en la Jata, tenía un altar lindísimo, que ahí estaba un San Lázaro afuera, ahí en un altar, una vitrina que tenía ahí. Y todos los 16 de diciembre él sacaba la procesión, el San Lázaro, y se paseaba por las calles. Una gente de mucho respeto. Yo hablé con él en 2 o 3 ocasiones y me pareció, claro, con Arcadio nunca hablé, yo era muy niño, pero ya de hombre, ya mayor yo, porque Enriquito murió hace poco, Arcadio murió hace años, cuando era un niño casi. Y Enriquito, yo recuerdo que hablé con él como en 3 ocasiones y me mostró lo mismo, me pareció lo mismo. Una gente muy inteligente, muy conocedor de la religión, pero una gente con una gran bondad, deseos a igual, una gente muy humilde, y me pareció una gran persona. Los dos, grandes santeros y para mí grandes personas. Enriquito, el de la Jata, y Arcadio. Mencionando ahora gente que tiene que ver con el arte. En Guanabacoa hubo un músico famoso que se llamó Nelo Sosa. Era un cantante que llegó a tener una orquesta muy famosa, se llamó el Conjunto Casino, y después hizo su propia orquesta, la orquesta de Nelo Sosa, creo. Yo me acuerdo que mi padre tenía un taller de mecánica ahí en Guanabacoa y él iba mucho ahí al taller. Y a mí me gustaba oír hablar de música y eso. Y entonces era una gente muy charachera, muy de respeto, pero muy asequible, ¿vale? Yo me acuerdo que él se ponía a hablar con el viejo mío en el taller y pasaban la gente por fuera y me decían, mira Nelo Sosa, Nelo, lo saludaba. Era una gente muy querida. Y se dice que fue un gran músico, ¿no? La otra persona que era reconocida, que tenía que ver también con la música, era Juan Arrondo. Juan Arrondo yo me acuerdo que era muy alto, era un hombre alto, mayor ya, ¿no? Que vivía ahí en Candelaria, en un apartamento en alto, sí. Era muy buena persona también amigo del viejo mío. El viejo mío le gustaba la música y eso. Y entonces se llevaba bien con esta gente que tenían que ver con el canto y la música y todo eso, ¿no? Y él iba también al taller del viejo y se ponía a hablar ahí. Juan Arrondo era compositor. Ya les digo, un tipo de mucho, siempre estaba bien vestido, muy elegante. Y lo que me llamaba la atención es que era serio, era una gente muy seria, de respeto. Pero un gran músico y era muy popular ahí en Guanabacoa. Ahora, gente que tuvieron que ver con la medicina. En Guanabacoa siempre se dijo que había buenos médicos. Por ejemplo, Rodríguez Feo. Rodríguez Feo era muy mencionado, la hija estudió conmigo en la secundaria. Y él era amigo de mi padre también. Y yo me recuerdo que a veces el viejo mío llegaba en el carro, o en el carro de Rodríguez Feo, y yo le preguntaba, viejo, ¿a dónde fue, papi? ¿A dónde fueron? Me decía, no, a la terraza de Cojímar. Le gustaba ir a la terraza de Cojímar, a tomar cerveza y a comer y eso ahí. Rodríguez Feo. El otro era Tito Cabo. Tito Cabo, que era el padre de Juan Carlos Cabo, que estudió con nosotros también. Y era un gran médico también. Tito Cabo, estoy hablando de médicos de nombre que sonaban en Guanabacoa, ¿no? Rodríguez Feo, Tito Cabo, eran muy famosos. Los otros famosos eran los dos Alonso. Alonso el Blanco y Alonso el Prieto. Alonso el Blanco tenía la consulta en la calle Martí, al lado del Museo de Guanabacoa. Ahí me llevaban mis padres desde que yo tenía, creo que 1 año. Ese era el médico que me atendió a mí hasta que ya crecí, ¿no? Que era un niño más grande.
Y me acuerdo que tenía una casa, la Consulta, era una casa muy grande, al lado del museo, y tenía un patio grandísimo. Y a mí me gustaba caminar por allá atrás de eso, era muy bonito, era una gente muy buena, una persona mayor, campo, pero muy tratable, muy respetuoso, sabía mucho de pediatría. Y el otro era Alonso Esprieto, que vivía al lado, frente a los Escolapios. También era muy famoso, un gran pediatra, pero bueno, uno era un Alonso y el otro era el otro Alonso. Los Alonso, tú tenías que preguntar cuál, no, el blanco, el prieto, esas cosas que decimos los cubanos, ¿no? Pero los dos médicos muy buenos y muy famosos en Guanabacoa, los dos. Otra gente vinculada con la salud y que mucha gente de mi edad se tiene que acordar bien de ella. Ana Lugo. Ana Lugo es una famosa ginecóloga, famosa en Guanabacoa porque tenía una cantidad de pacientes que era horrible. Yo creo que el 95% de las mujeres en Guanabacoa se atendieron con Ana Lugo. Ella atendió a las mujeres de mi familia, incluso le hizo el parto a mi esposa de mi hija. Yo estudié con ella, con Ana Lugo. Mucha gente decía que mucha gente de mi edad se tiene que acordar de ella porque ella estudió conmigo en Urcelia. Éramos estudiantes, compañeros de aula. Ana Lugo, una tremenda doctora, pero más que eso, una tremenda persona. Yo le tenía tremendo aprecio, o sea, le tengo tremendo aprecio a Ana Lugo y a su esposo, que era artista. Bueno, en estos momentos no sé dónde está Ana Lugo, si está en Cuba, está fuera de Cuba, no sé, pero donde quiera que esté, para ella va mi abrazo y mi respeto y mi salud. Y ahora quiero hablar, para finalizar, de personas que son muy populares en los pueblos. Gente que los pobres están un poco oídos de la cabeza, pero que son muy simpáticos generalmente, ¿no? Son muy simpáticos, son famosos. Yo recuerdo que había una persona, una viejita ella, flaquita, que casi siempre estaba un poco sucia, pero que la gente la fastidiaba mucho porque era muy ocurrente y decía muchas malas palabras y a mí eso me daba gracia, ¿no? La gente se metía con ella. A mí nunca me ha gustado eso de la gente que estén fastidiando a las personas que tienen problemas mentales, ¿no? Pero aquella persona, esta señora era muy simpática. Le decían mamacusa alambrito, pero bueno, decirle mamacusa era mamacusa sin el alambrito. Si le ponía mamacusa como alambrito, aquello era buscar su problema, tenía que correr, porque le tiraba la primera piedra que se encontrara y lo que decía en mala palabra, que era lo más cómico, era tremendo. Mamacusa alambrito. Otro que era muy conocido, pero ya era más, daba más miedo a los niños, era Lango Bicicleta. Lango Bicicleta era un mulato grande él, que estaba buco, casi siempre estaba un poco sucio, mal vestido, pero que tenía fama, había una historia tejida alrededor de él, de que había buscado no sé quién y había buscado no sé cuál otra persona. Y entonces yo cuando que era un niño, él murió hace muchos años, pero cuando era un niño, tenía 6, 7, 8 años yo, era muy famoso por ir por el barrio, ¿no? Y la gente decía, oye, ahí viene. Nosotros estábamos jugando, por ejemplo, en la calle, con una pelota, los muchachos, y decía alguien, ahí viene Lango Bicicleta, y cuando tú hacías así, veías que venía Lango bajando por la loma. Ahí mismo a correr todo el mundo, a esconderse, a mirar por el huequito de la ventana, porque la gente, los niños teníamos terror a Lango. Sin embargo, yo nunca oí que él agrediera a nadie y que le hiciera daño a nadie, ¿no? Era una historia que había alrededor de él, pero nunca lo vi que tuviera problemas con nadie, mucho menos con un niño. Pero no, la gente le teníamos miedo a Lango Bicicleta. Y otro personaje de esto que también el pobre estaba un poco mal de la cabeza, ¿no? Era el famoso Fantomas. De Fantomas se acuerda todo el mundo en Guanabacoa. Fantomas era muy famoso. Fantomas era un tipo que era como nervioso, ¿no? Él caminaba brincando, qué sé yo. No estaba pelado a rape y era una gente que tenía facción un poco fea, ¿no? Y entonces a la gente le pusieron, los jodedores, le pusieron Fantomas por la película de Fantomas, eso, ¿verdad que se parecía? Porque era calvo y la cara así, parecía la careta de Fantomas, lo que tenía en la cara. Pero ya les digo, le gustaba la gente, lo fastidiaba, la gente se reía de él y él fastidiando. Le gustaba el trabajo. Y un día, la gente de Chivando en Guanabacoa, los amigos de él y eso, que lo cogían para reírse y eso, se pusieron a tomar con él y lo emborracharon. Dicen que cuando estaba borracho, ya tarde en la noche, lo cogieron y lo metieron en el carro muerto de la funeraria, en Franca, la funeraria Franca ahí,
El parqueo estaba atrás, en un costado así de Franca, ¿no? Y ahí metían los carros muertos y entonces lo cogieron los jodedores y borrachos como una uva, lo acostaron, abrieron la puerta del carro muerto y lo metieron adentro. ¿Sabes que los carros muertos tienen como una rampa así para que el ataúd corra por ahí, para los lados como unas carrileras así? Y ahí lo acostaron, borracho. Al día siguiente por la mañana, cuando llega el chofer del carro muerto, iba a hacer un entierro, parece. Él llegó y se va a imaginar que hay nadie de atrás. El hombre cogió, entró en su carro por el parqueo de atrás de Franco, arrancó y salió. Y salió a buscar, salió ahí por Maceo a buscar el faro, para doblar en el faro, coger por la Casa de la Cultura para abajo, para llegar a la funeraria y parquear para recoger el muerto, el verdadero muerto. Y cuando va a doblar por el faro para coger para la funeraria, le tocó fantoma en el cristalito de aquí atrás del chofer. Cuando el chofer miró para atrás y vio el diablo que había metido ahí atrás, dicen que el chofer metió un acelerón, que por poco se meta dentro del faro. Imagínate tú, que tú estés manejando, que toda tu vida llevando muerto, y de pronto te tocan atrás y cuando mires, esté el fantoma ahí atrás. Bueno, por poco se meta dentro del faro. Bueno, a ver, nada, hasta aquí espero que les haya sido agradable el video. Vamos a seguir buscando personajes en Guanabacoa, que hay muchos. Sin más, por el momento, si les ha sido de su gusto el video, pueden dejarme su like, compártanlo para que otras personas puedan verlo. Si no se han suscrito, pueden hacerlo. Y nada, solo me resta desearles muchas cosas buenas a ustedes y sus familiares. Y nos vemos pronto, muy pronto. Chao.